cordial saludo para el docente José Grey Bejarano y compañeros de la maestría en didáctica de las TIC. El tema que trabajaremos es el uso integral de las TIC en el aula con el enfoque contextual. No es ajeno para todos que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación ha permitido desarrollar diversidad de iniciativas donde se unen las herramientas tecnológicas en cada una de las aulas para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a esto, muchas instituciones de zonas rurales y algunas urbanas se han visto inferiores frente a los nuevos retos que se vienen, pues estas ya forman parte de la cotidianidad del ser humano, específicamente de nuestros estudiantes. Hablar de las TIC es un tema tan amplio que cada uno de sus temas invaden al hombre y hace que las miradas y proyecciones de muchos establecimientos educativos cambien, se actualicen y se comience a formar personas competentes capaces de enfrentar la realidad mundial. Hoy el Internet es una fuente de recursos para el ámbito escolar, como nos lo dice Francisco García Jiménez y María Ángela Ruiz en su libro Las TIC en la escuela, teoría y práctica. En concreto, nos ofrece un banco de recursos o enlaces electrónicos en el que el profesorado haya multitud de contenidos interesantes, tanto para sus estudiantes como para él como profesional. Si algo caracteriza a la utilización de las TIC en el aula, es el papel que cada docente juega o crea con su aplicación. Hay docentes que la utilizan con gran entusiasmo y defienden su uso. Para ellos es una innovación tecnológica que marca otra forma de hacer educación. Pero también hay docentes que en su primer lugar están las relaciones humanas y el enriquecimiento personal que se da entre maestro y estudiantes, y estudiante con estudiante y maestro con maestro. Esto no puede ser reemplazado por una máquina. El Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación de España, en su libro de Accesibilidad, TIC y Educación, dice que es necesario que nos situemos en una postura intermedia en la que observemos las TIC como mecanismo de ayuda en el proceso de la información del aprendizaje y sigamos observando el aula como marco idóneo en la que las relaciones humanas seguirán estando presentes. Muy buenas tardes. Haciendo la lectura y observación del libro dado por el docente, decidimos escoger el enfoque contextual. En este se tiene en cuenta las finalidades y posibilita que el docente, aplicando los principios pedagógicos y didácticos, realice los ajustes de acuerdo con la realidad social e individual del alumno. Este enfoque posibilita que el docente tenga en cuenta las orientaciones del diseño, desarrolle la creatividad y además que el estudiante pueda recrear las situaciones de aprendizaje. En el modelo contextual se especifican los fundamentos de la teoría curricular, se enumeran los objetivos educacionales, se expresan los fundamentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las teorías del aprendizaje que subyacen, las concepciones del alumno, las concepciones políticas y sociales de base, los contenidos seleccionados de la cultura, etc. Además, se reconoce la riqueza y la unidad de la acción e interacción didáctica. Se reconoce la responsabilidad del docente como orientador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente aprende juntamente con el alumno, no porque desconoce el contenido, sino que el mismo debe ser conocido y a su vez debe ser recreado críticamente por el docente. Aquí también el docente y el alumno interactúan de modo creador en una realidad psicosocial, donde interactúan como un grupo, en un momento histórico social determinado. En este modelo contextual se introduce un metamensaje: el alumno debe aprender a aprender. El modelo contextual es el que se adecua a las realidades que vivimos en este fin de siglo, donde la variedad de paradigmas, las realidades sociales y la subjetividad son elementos que interjuegan de modo muy flexible y en un permanente interjuego. El modelo contextual tiene unos elementos y debemos partir que tiene unos objetivos, los cuales deben adecuarse a la realidad social e individual del estudiante. En cuanto a los contenidos, estos deben seleccionarse de la cultura y además deben ser adecuados a la realidad social e individual y ser recreados críticamente.
nos encontramos con las actividades donde el docente y el alumno son creadores de actividades, las cuales deben adecuarse a las realidades psicosociales y a la interacción didáctica. Como siguiente tenemos una metodología donde el docente es responsable de adecuar los mismos a cada situación. Debe apuntar a aprender a aprender. Y por último tenemos la evaluación, la cual se consideran todos los aspectos de acuerdo con las situaciones de cada grupo y cada alumno. Esta evaluación es sumativa y además formativa. Muchas gracias. Y para concluir, se puede afirmar que las TICs han demostrado realmente ser un recurso didáctico realmente valioso. Que su implementación en la educación es importante porque gracias a ello se puede lograr esa transformación que tanto se anhela y es lograr que la educación tradicional se convierta en una educación realmente significativa, transformadora. Esta transformación a nivel mundial ya se ha ido gestando, pero yo me atrevería a decir que en Colombia nos tocó de manera abrupta a partir de la pandemia. Y esto gracias a la virtualidad. Ante esta situación, las instituciones educativas se vieron en problemas debido a que no tenían toda la logística y toda la parte tecnológica requerida para asumir este gran reto. Y por otra parte, también es importante destacar que que los docentes no tenían la preparación para esto. Entonces, aquí nosotros podemos reflexionar de lo importante que es generar un cambio profundo, un cambio trascendental que permita que la educación realmente sea más significativa, más dinámica, que satisfaga las necesidades realmente de este mundo cambiante, pero que para lograr eso se requiere que tanto el gobierno como las instituciones y los docentes tengan parte activa en ese proceso tan importante que es incluir las TICs en la educación. En Colombia se han venido desarrollando distintos tipos de metodologías y enseñanzas en las cuales los estudiantes han demostrado o han venido siendo los protagonistas de su propio aprendizaje, participando de una manera más activa y más dinámica. Como sabemos, cada estudiante cuenta con sus propias características, formas de aprender. Son personas que vienen de un contexto con unas vivencias específicas, con unos anhelos, con unos sueños, con unos conocimientos previos y capaces de generar sus propios conocimientos. Pero si el docente no está preparado, si no hay herramientas que puedan apoyar todo esto que el estudiante es y todo lo que quiere llegar a ser y lo que el mundo quiere para poder cumplir o suplir las necesidades globales, pues no se podrá llevar a cabo este propósito. Entonces, como conclusión queda ese gran compromiso por parte de los docentes que se quieran capacitar, que quieran prepararse para asumir este reto, a las instituciones educativas que se esfuercen por implementar las TICs para hacer posible la realidad y por parte de los estudiantes, pues el aprovechamiento genuino de todos los espacios y todos los tiempos que ellos tienen y los recursos que están a su alcance, a su disposición, para que podamos hacer este gran sueño de cambiar la educación tradicional en una educación realmente conmovedora, transformadora, una educación que realmente cumpla la finalidad para la cual fue diseñada.